palabras que nunca imaginé escuchar de mi propia hija resonaron en mi sala repleta de familia. Eres el error más grande de mi vida. Ojalá nunca hubiera nacido de ti. 32 personas se quedaron en silencio absoluto, pero yo ya sabía que ese momento llegaría. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Enrique Pascual Navarro. Tengo 68 años y llevo 40 de ellos levantando edificios con estas manos. Empecé como simple obrero en 1984, cargando sacos de cemento bajo el sol implacable de Toledo. No tenía nada más que la camisa sudada pegada a mi espalda y el sueño de construir algo propio. Ladrillo a ladrillo, madrugada tras madrugada, levanté lo que hoy es Construcciones Pascual S.L., una empresa que da empleo a 43 familias. Mi esposa, Pilar Montero, fue mi compañera en cada paso de ese camino. Nos casamos jóvenes, en 1978, cuando yo apenas tenía 22 años y ella 20. Compartimos los años más duros, cuando comíamos lentejas 3 veces por semana para ahorrar cada peseta. Cuando nació nuestra hija Nuria en enero de 1982, Pilar me decía siempre: «Enrique, estamos construyendo más que casas, estamos construyendo nuestro futuro». Pero el destino es cruel. En agosto de 2008, un conductor borracho invadió el carril contrario en la carretera de Madrid. Pilar murió instantáneamente. Yo tenía 52 años, Nuria 26. El dolor fue tan profundo que la única forma que encontré de sobrevivir fue sumergirme en el trabajo. 16 horas diarias construyendo, planificando, supervisando obras. Ahora reconozco mi error. Trabajé tanto para no sentir el vacío que descuidé a mi hija justo cuando más me necesitaba. Pero nunca dejé de proveer. Pagué cada euro de su universidad privada en la Universidad Politécnica de Madrid, 5 años de arquitectura que costaron 130.000 euros en total. Le compré su primer coche en 2006, un Seat Ibiza rojo recién salido del concesionario, por 18.500 euros. Financié su boda con Óscar Ruiz Domínguez en junio de 2012. Ceremonia en la catedral, recepción en el Parador, vestido importado de Italia, luna de miel en Maldivas. 85.000 euros invertí en ese día que se suponía era el más feliz de su vida. En 2013, di la entrada de 40.000 euros para su piso de 2 dormitorios en uno de los mejores barrios de Toledo. Siempre pensé que estaba siendo buen padre, compensando mi ausencia emocional con seguridad material. Qué equivocado estaba. El 19 de marzo de 2024, Día del Padre, preparé todo con especial cuidado. Limpié la casa desde el amanecer, puse manteles blancos en la mesa grande del comedor, cociné paella valenciana como me enseñó mi madre, sofrito perfecto, caldo casero, arroz en su punto exacto. 32 familiares confirmaron asistencia. Mi primo Ignacio Pascual Campos con su esposa, mis tíos Fermín y Rocío, sobrinos, primos segundos, cuñados. Quería que fuera una celebración memorable. Nuria llegó a las 2 de la tarde con Óscar y mi nieta Alma Ruiz Pascual, de 19 años. Mi nieta me abrazó fuerte como siempre, pero noté algo extraño en la mirada de Nuria. Había una frialdad que no conseguía disimular, una tensión en sus hombros. La comida transcurrió entre risas y conversaciones animadas. Hablamos de fútbol, de política, de los nietos de mis primos. Yo serví la paella con orgullo, viendo cómo todos repetían. A las 5 de la tarde, cuando traje el postre, tarta de Santiago que había encargado en la pastelería El Alcázar, mi primo Ignacio propuso un brindis. Todos levantamos las copas de vino Rioja que había servido minutos antes. Ignacio comenzó: por Enrique, un hombre que construyó un imperio con sus propias manos y que siempre... «Espera», interrumpió Nuria. Su voz cortó el aire como un cuchillo. Se puso de pie lentamente. Todos la miramos expectantes. «Yo también quiero decir algo». El silencio se instaló en la sala. Óscar le tocó el brazo como intentando detenerla,
pero ella se soltó con brusquedad. «Quiero que todos sepan algo», dijo mirándome directamente a los ojos. Su voz temblaba, pero había determinación en cada palabra. «Mi padre es el error más grande de mi vida. Ojalá nunca hubiera nacido de ti, Enrique Pascual». 32 personas dejaron de respirar al mismo tiempo. Las copas quedaron suspendidas en el aire. Mi sobrina pequeña, de apenas 8 años, empezó a llorar sin entender qué pasaba. La tía Rocío se llevó la mano a la boca conteniendo un grito. Yo me quedé inmóvil en mi silla, la servilleta todavía en mi regazo. Miré a mi hija, esta mujer de 42 años a quien había criado, educado, amado con cada fibra de mi ser, y sentí algo que nunca esperé sentir, una calma absoluta. Porque verán, yo ya sabía que esto pasaría. 3 semanas antes había descubierto algo que cambió todo, y en ese momento, mientras mi familia me miraba con lástima y Nuria esperaba verme destruido, yo simplemente sonreí suavemente. «Gracias por tus palabras, Nuria», dije con voz tranquila. «Yo también tengo un regalo muy especial para ti hoy». Mientras mi familia murmuraba escandalizándose por las palabras de Nuria, yo permanecía sentado en la cabecera de aquella mesa que había preparado con tanto cariño. Observaba cada rostro, la indignación de Ignacio, las lágrimas de Rocío, la confusión de los más jóvenes, pero sobre todo observaba a Nuria. Esperaba verme gritar, llorar, salir corriendo de mi propia casa. Su plan era humillarme públicamente, quebrarme emocionalmente delante de todos. Lo que no sabía es que yo llevaba 3 semanas esperando exactamente este momento. Déjenme llevarlos al 25 de febrero de 2024, un domingo común que se convirtió en el día que cambió mi vida para siempre. Nuria venía a almorzar conmigo el último domingo de cada mes desde hacía años. Era una tradición que yo valoraba profundamente, aunque nuestras conversaciones se habían vuelto cada vez más superficiales con el tiempo. Ese domingo preparé cordero asado con patatas, su plato favorito desde niña. Llegó puntual a la 1 de la tarde, sola. Óscar se había quedado en casa con dolor de cabeza, según me dijo. Comimos hablando de trivialidades, el clima, las reformas que querían hacer en su piso, los estudios de Alma en medicina. Todo transcurría con normalidad hasta que sonó su teléfono móvil. Vi el nombre en la pantalla antes que ella. Óscar. Nuria se levantó abruptamente, contestó con un «ahora te llamo» cortante y salió al jardín para hablar con más privacidad. Yo continué recogiendo los platos en la cocina. Fue entonces cuando lo vi. Su teléfono móvil sobre el mármol del mostrador, junto al frutero de cerámica que Pilar había comprado en Valencia. La pantalla se iluminó con un mensaje nuevo. No soy de esas personas que revisan teléfonos ajenos, pero las primeras palabras del mensaje aparecieron automáticamente. Hablé con Molina, Aceita 5000. Semana que viene resolvemos papeles del viejo. Mi corazón se aceleró. Agarré el teléfono con manos temblorosas. No tenía contraseña, algo que siempre le había parecido innecesario a Nuria. Abrí WhatsApp y busqué la conversación con Óscar. Lo que leí durante los siguientes 25 minutos me heló la sangre. Mensajes del 18 de febrero. Mamá dice que cuando ese viejo finalmente muera seremos ricos, pero yo no puedo esperar más. Necesitamos acelerar la internación antes de que done todo a caridades como amenaza siempre. La respuesta de Óscar. Tranquila, mi amor, tengo un plan. Conozco gente que puede ayudarnos. 22 de febrero. Molina acepta 5000 por un informe médico falso. Declarará demencia senil avanzada. Conseguimos la incapacitación judicial en 2 o 3 meses máximo. Una vez declarado incapaz, tenemos poder sobre todo. La empresa, las cuentas, las propiedades. Lo metemos en la esperanza y vendemos la casa. Son 500.000 euros limpios. Había docenas de mensajes más. Me llamaban el estorbo, peso muerto, viejo senil. Discutían cómo repartirse mi dinero, qué harían con la empresa, incluso bromeaban sobre acelerar lo inevitable si yo me resistía demasiado a la internación. Sentí náuseas. Las piernas me temblaban tanto que tuve que sentarme en una de las sillas de la cocina. Esta era mi hija,
la niña que había cargado en brazos, a quien había curado rodillas raspadas, con quien había llorado la muerte de su madre. Esta era la mujer que acababa de planear robarme mi libertad, mi dignidad, mi vida entera. Escuché sus pasos regresando del jardín. Con dedos torpes, salí de WhatsApp y dejé el teléfono exactamente donde lo había encontrado. Cuando entró a la cocina yo estaba de espaldas, secando un plato con un trapo. «Era Oscar, ya se siente mejor», dijo con naturalidad. «Papá, me tengo que ir. Quedé de ayudar a Alma con unas compras para la universidad». La mentira salió de sus labios con tanta facilidad que me pregunté cuántas más habría dicho a lo largo de los años. La acompañé hasta la puerta. Le di un beso en la mejilla, como siempre hacía. Ella ni siquiera me abrazó de vuelta. Cuando cerré la puerta, me apoyé contra ella y dejé que las lágrimas cayeran. Lloré por la hija que creí tener y que tal vez nunca existió realmente. Lloré por Pilar, agradeciéndole no estar viva para presenciar esta traición. Lloré por mí mismo, por haber trabajado toda una vida para terminar siendo visto como un obstáculo, como algo de lo que deshacerse. Pero esas lágrimas solo duraron esa tarde. Al día siguiente, cuando me desperté, algo había cambiado dentro de mí. La tristeza se había transformado en determinación fría y calculada. Si mi propia hija quería jugar sucio, yo jugaría más inteligente. No iba a gritar ni a confrontarla inmediatamente. No iba a darle el espectáculo dramático que tal vez buscaba. Iba a protegerme, a documentar todo, a moverme en silencio como un ajedrecista que ya ve el jaque mate 20 movimientos antes. El 27 de febrero, martes por la mañana, llamé a Rodrigo Vidal Sánchez, mi abogado de confianza desde hace 15 años. «Rodrigo, necesito verte urgentemente y necesito absoluta discreción». Ahora, de vuelta en mi comedor del Día del Padre, con 32 pares de ojos mirándome después de la bomba que Nuria acababa de soltar, yo mantenía esa misma calma que había cultivado durante 3 semanas. «Tengo un regalo muy especial para ti», repetí mirando a mi hija directamente. Nuria parpadeó confundida. Esto no era lo que esperaba. Oscar la agarró del brazo intentando sentarla nuevamente, pero ella se mantuvo de pie, desafiante, aunque visiblemente desconcertada. Me levanté despacio de mi silla y caminé hacia donde estaba Alma, mi nieta, sentada cerca de la ventana con lágrimas rodando por sus mejillas. Le puse una mano en el hombro con ternura. «Alma, cariño, ¿podrías hacerme un favor? En mi escritorio, segunda gaveta a la izquierda, hay un sobre marrón grande. ¿Me lo traes, por favor?» Alma asintió sin decir palabra y subió las escaleras hacia mi despacho. El silencio en la sala era tan denso que podía escucharse el tic-tac del reloj antiguo de pared que había pertenecido a mi padre. Mientras Alma subía las escaleras, me serví un vaso de agua del botijo de barro que siempre mantenía fresco en el aparador. Bebí despacio, sintiendo cada gota deslizarse por mi garganta. No tenía prisa. Había esperado 3 semanas para este momento. Podía esperar 3 minutos más. Déjenme contarles qué había en aquel sobre marrón que Alma traía y cómo llegó a existir. El 27 de febrero de 2024, 2 días después de descubrir las conversaciones en el teléfono de Nuria, entré al despacho de Rodrigo Vidal en la calle Mayor. Su secretaria me hizo pasar inmediatamente. Rodrigo es un hombre de 62 años, pelo completamente blanco, gafas de montura dorada y una reputación impecable en Toledo. Nos conocíamos desde que redactó los contratos de mi primera obra importante en 2009. «Enrique, por tu voz al teléfono supe que era grave», dijo cerrando la puerta de su despacho. «Siéntate y cuéntame todo». Le mostré capturas de pantalla que había tomado de las conversaciones. Había fotografiado cada mensaje comprometedor con mi propio móvil antes de que Nuria regresara del jardín aquel domingo. Rodrigo leyó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada línea. «Dios santo, Enrique, tu propia hija», murmuró finalmente. «Esto es conspiración para fraude, intento de incapacitación ilegal, posiblemente hasta extorsión. Podríamos presentar cargos criminales». «No quiero destruirla legalmente», respondí. «Quiero protegerme y enseñarle una lección que nunca olvide.
Quiero que entienda el valor de lo que intentó robar. Rodrigo se recostó en su silla de cuero. Entonces, necesitamos actuar rápido, pero con inteligencia absoluta. Primero, tu testamento. Pasamos 4 horas repasando cada documento. Mi testamento original, redactado en 2015, dejaba todo a Nuria como única heredera. Firmamos uno completamente nuevo esa misma tarde. 60% de mi patrimonio para Alma. 25% para 3 instituciones benéficas, un asilo de ancianos en Cuenca, un orfanato en Madrid y la Fundación Española del Corazón. 15% para Ignacio, mi primo que siempre estuvo a mi lado, incluso en los años duros. Nuria quedaba completamente excluida. 0 euros, 0 propiedades, 0 participación en Construcciones Pascual S.L. Segundo tema crítico, continuó Rodrigo, las cuentas bancarias. Si tienen tu nombre como cotitular o beneficiaria, pueden causar problemas. El 1 de marzo, viernes por la mañana, fui al Banco Santander de la Plaza de Socodover. Marcos Ibáñez, mi gestor desde hace 12 años, me atendió personalmente en su oficina privada. Don Enrique, ¿en qué puedo ayudarle? Marcos, necesito remover a mi hija Nuria de todas las cuentas donde aparezca como cotitular o beneficiaria. Todas sin excepción. Marcos parpadeó sorprendido, pero mantuvo profesionalismo. Por supuesto. Déjeme revisar el sistema. Había 3 cuentas afectadas. La cuenta corriente principal con 240.000 euros, una cuenta de ahorro a plazo fijo con 50.000 y una cuenta de inversión con 30.000 en fondos. Total, 320.000 euros que Nuria creía poder controlar una vez me declararan incapaz. Firmé los documentos de modificación. Marcos imprimió comprobantes oficiales. Don Enrique, estos cambios son irreversibles una vez procesados. ¿Está completamente seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, pero no me detuve ahí. Rodrigo me recomendó contratar un investigador privado para documentar todo legalmente. Javier Moreno, exinspector de policía convertido en detective, aceptó el caso. Le pagué 3.000 euros por adelantado. En 5 días Javier me entregó un informe de 27 páginas. Había confirmado las reuniones entre Óscar y el doctor Adrián Molina, un médico con clínica privada en el barrio de Santa Teresa. Molina tenía antecedentes de irregularidades. En 2017 estuvo a punto de perder su licencia por falsificar recetas de medicamentos controlados. Este Molina es un corrupto conocido, explicó Javier. Por 5.000 euros te firma cualquier diagnóstico que necesites. Ha trabajado con estafadores que buscan incapacitar a familiares ancianos para robar herencias. Tu hija eligió al criminal perfecto. Entonces tuve una idea arriesgada. Javier, ¿podrías conseguirme el número de teléfono de Molina? 2 días después, desde un teléfono público cerca del mercado de abastos, llamé a la clínica del doctor Molina. Llevaba una pequeña grabadora digital en el bolsillo de mi chaqueta, completamente legal en España, cuando una de las partes conoce que está siendo grabado. Clínica Molina. Buenos días, contestó una recepcionista. Buenos días. Necesito hablar con el doctor sobre un asunto delicado. Un amigo me lo recomendó para un tema de incapacitación familiar. Me pasaron directamente con él. Molina tenía voz ronca de fumador. Dígame, señor. Prefiero no dar mi nombre aún. Tengo un problema similar al de un conocido suyo, Óscar Ruiz. Mi padre es un estorbo y necesito declararlo incapaz para manejar su patrimonio. Hubo una pausa. Ah, entiendo. ¿Cuántos años tiene su padre? 73. Está perfectamente sano, pero necesito el diagnóstico de demencia senil. Molina ni siquiera dudó. El procedimiento es sencillo. Yo hago 2 evaluaciones separadas, documentadas con lenguaje técnico convincente. Cuesta 5.000 euros, mitad por adelantado. Con mis informes, cualquier juez concede la incapacitación en 2 o 3 meses máximo. He hecho esto docenas de veces. ¿Y si mi padre se niega a ser evaluado? Eso no importa. Yo redacto los informes basándome en observaciones conductuales que usted me describe. Nunca necesito ver al paciente realmente. Es más seguro así. Lo grabé todo.
cada palabra incriminatoria, cada detalle del fraude que estaba dispuesto a cometer. Cuando colgué, mis manos temblaban. No de miedo, sino de rabia contenida. Este hombre había ayudado a destruir familias enteras por dinero. Rodrigo escuchó la grabación 3 veces en su despacho. «Enrique, esto es oro legal. Tienes evidencia de conspiración criminal. Podemos hundir a tu hija, a su marido y a este médico corrupto». «Guárdalo todo», dije firmemente. «Pero aún no lo usamos. Esperaremos al momento exacto». Ahora, de vuelta en mi comedor, escuché los pasos de Alma bajando la escalera con el sobre marrón. Todos los ojos seguían cada uno de sus movimientos. Mi nieta me lo entregó con manos temblorosas. Le di un beso en la frente. «Gracias, mi amor. Vuelve a sentarte». Abrí el sobre lentamente, disfrutando cada segundo de la incomodidad de Nuria. Saqué los documentos, copias certificadas del Nuevo Testamento, comprobantes bancarios, el informe de Javier. Todo perfectamente organizado en carpetas transparentes. Coloqué los documentos sobre la mesa, justo al lado del plato de tarta de Santiago que nadie había probado. El silencio era tan absoluto que podía escucharse la respiración agitada de Nuria. Óscar había palidecido considerablemente, su mano todavía aferrada al brazo de mi hija. «Nuria», comencé con voz tranquila pero firme, «dijiste que soy el error más grande de tu vida, que ojalá nunca hubieras nacido de mí». Hice una pausa, mirándola directamente a los ojos. «Déjame mostrarte lo que realmente significa tener un padre como yo». Tomé el primer documento de la carpeta transparente. Este es mi Nuevo Testamento, firmado ante notario el 27 de febrero de 2024. Hace exactamente 3 semanas. Vi cómo Nuria tragaba saliva. En él, tú, Nuria Pascual Montero, quedas completamente excluida de mi herencia. 0 euros, 0 propiedades, 0 participación en Construcciones Pascual S.L. El murmullo que recorrió la sala fue como un trueno distante. La tía Rocío se persignó. Ignacio cerró los ojos asintiendo con tristeza pero comprensión. «Eso es absurdo», gritó Óscar levantándose bruscamente. Su silla cayó hacia atrás con un estruendo. «No puedes desheredar a tu única hija, esto no es legal». Rodrigo, mi abogado, que había estado sentado discretamente en el extremo opuesto de la mesa como un invitado más, se puso de pie con calma. «Señor Ruiz, en España un padre puede desheredar a un hijo por causas graves contempladas en el Código Civil. Maltrato psicológico, por ejemplo, o conspiración contra el testador». Su voz era fría como el acero. «Todo está perfectamente legal. Yo mismo redacté los documentos». Nuria se dejó caer en su silla, el color drenándose de su rostro. «Papá, yo estaba molesta, no hablaba en serio. Tú sabes que te quiero, que...» «¿Me quieres?», interrumpí. Mi voz seguía calmada, pero cada palabra cortaba como cristal. «Déjame leerte algo entonces, hija mía». Saqué mi teléfono móvil del bolsillo. Durante las últimas 3 semanas había transferido todas las capturas de pantalla a mi propio dispositivo. Abrí la primera imagen y leí en voz alta: «Mensaje del 18 de febrero, Nuria a Óscar. Cuando ese viejo finalmente muera, seremos ricos, pero no puedo esperar más. Necesitamos acelerar la internación antes de que done todo a caridades como amenaza siempre». Nuria dejó escapar un sonido ahogado, algo entre gemido y grito. Óscar dio un paso hacia mí, pero Ignacio y mi tío Fermín se interpusieron físicamente bloqueando su camino. «No he terminado», continué con la misma voz serena. «Mensaje del 22 de febrero, Óscar a Nuria. Molina acepta 5.000 por un informe médico falso. Declarará demencia senil avanzada. Conseguimos la incapacitación judicial en 2 o 3 meses máximo. Una vez declarado incapaz, tenemos poder sobre todo: la empresa, las cuentas, las propiedades». Ahora sí hubo reacciones audibles. Mi sobrina mayor, Patricia, dejó escapar un grito de horror. Varios primos se levantaron indignados. La tía Rocío lloraba abiertamente. «¡Mientes! Esas conversaciones son falsas», chilló Nuria. Intentó arrebatarme el teléfono, pero Alma, mi dulce nieta, se interpuso entre nosotros. «No son falsas, mamá.
dijo Alma con voz temblorosa pero clara. Yo también las vi. El domingo que fuiste a casa del abuelo, me pediste prestado tu teléfono cuando el tuyo se quedó sin batería, ¿recuerdas? Leí algunas de tus conversaciones con Oscar mientras esperaba en el coche. Llevo semanas queriendo decirle al abuelo, pero tenía miedo de destrozar la familia. Lágrimas corrían por sus mejillas. Pero ya veo que tú la destrozaste mucho antes. Nuria miró a su hija como si la viera por primera vez. Alma, tú no entiendes. Las cosas no son como parecen. Entiendo perfectamente, respondió Alma con una firmeza que no le conocía. Entiendo que planeabas robarle todo a tu propio padre, que ibas a encerrarlo en un asilo contra su voluntad, que sobornaste a un médico para que mintiera sobre su salud mental. Mi nieta temblaba entera. Toda mi vida me enseñaste a respetar a los mayores, a valorar la familia. Pero tú no respetas ni valoras nada. Oscar intentó nuevamente avanzar hacia mí, empujando a Fermín. Basta ya de este teatro, viejo manipulador. Estás montando todo esto para victimizarte. Entonces intervino Rodrigo, sacando de su maletín de cuero un dispositivo pequeño. Señor Ruiz, antes de continuar con sus acusaciones, tal vez debería escuchar esto. Conectó una grabadora digital a un altavoz portátil que había traído precisamente para esta ocasión. Presionó el botón de reproducción. Mi propia voz sonó en la sala, ligeramente distorsionada por el teléfono público. Necesito hablar con el doctor sobre un asunto delicado. Un amigo me lo recomendó para un tema de incapacitación familiar. Luego la voz ronca de Molina. El procedimiento es sencillo. Yo hago 2 evaluaciones separadas, documentadas con lenguaje técnico convincente. Cuesta 5.000 euros, mitad por adelantado. Con mis informes, cualquier juez concede la incapacitación en 2 o 3 meses máximo. La grabación continuó durante casi 3 minutos. Cada palabra era una condena. Cuando Molina dijo, nunca necesito ver al paciente realmente. Es más seguro así. Mi prima Beatriz se levantó y salió de la sala llevándose a sus hijos pequeños. No quería que escucharan más. Cuando la grabación terminó, el silencio era sepulcral. Nuria lloraba con las manos cubriéndose el rostro. Oscar se había dejado caer en su silla, derrotado. Esta grabación, explicó Rodrigo con voz profesional, constituye evidencia de conspiración para cometer fraude procesal. Es admisible en cualquier tribunal español. El doctor Adrián Molina será denunciado ante el Colegio de Médicos de Castilla-La Mancha. Perderá su licencia, y ustedes 2 podrían enfrentar cargos criminales por intento de fraude y extorsión. Nuria levantó la cabeza bruscamente. ¿Criminales? Papá, por favor, no puedes hacer esto. Soy tu hija. Piensa en Alma, en tu nieta. ¿Vas a mandar a su madre a prisión? Miré a Alma, quien me devolvió la mirada con una expresión que mezclaba dolor y determinación. Asintió levemente, dándome permiso silencioso para hacer lo que debía. Me levanté de mi silla y caminé hacia el aparador donde había dejado mi ordenador portátil esa misma mañana. Lo había colocado ahí deliberadamente, conectado ya al cable HDMI que iba directo a la televisión de 55 pulgadas montada en la pared del comedor. Algunos invitados me habían preguntado por qué tenía el equipo encendido durante un almuerzo familiar. Les dije que esperaba una videollamada importante de un cliente extranjero. Mentira, por supuesto. Todo estaba preparado para este momento exacto. Ya que estamos compartiendo verdades en familia, dije mientras movía el ratón para activar la pantalla, creo que todos merecen ver la clase de conversaciones que mi hija y mi yerno mantienen sobre mí. La televisión se iluminó, mostrando el escritorio de mi ordenador. Abrí una carpeta titulada Evidencias, marzo 2024. Dentro había 37 capturas de pantalla perfectamente organizadas por fecha. Ignacios, llamé a mi primo. ¿Podrías leerlas en voz alta para que todos escuchen claramente? Mis ojos ya no son lo que eran. Ignacio se acercó, ajustándose las gafas. Su rostro mostraba una mezcla de tristeza y rabia contenida. Comenzó con la primera captura fechada el 14 de febrero. Nuria a Oscar. Estuve investigando residencias. La Esperanza en las afueras cuesta 1.200 al mes. Tiene habitaciones compartidas, perfectas para que el viejo se sienta miserable.
Una vez ahí dentro firmamos poderes y la casa se vende en 3 meses. Varios familiares dejaron escapar exclamaciones de horror. Mi sobrina Patricia, que trabajaba como trabajadora social en un asilo público, negaba con la cabeza incrédula. Ignacio continuó, su voz volviéndose más dura con cada mensaje. 16 de febrero. Óscar responde, tu padre es un estorbo que no sabe cuándo rendirse. A su edad debería estar muerto ya, pero el cabrón está más sano que nosotros. Tenemos que forzar la situación. Nuria intentó levantarse, pero las piernas no le respondían. Paren, por favor, no sigan leyendo esas cosas. ¿Por qué?, pregunté con voz acerada. ¿Te avergüenzas de tus propias palabras? Pues yo las he leído cientos de veces en estas 3 semanas. Me las he aprendido de memoria, mientras intentaba entender cómo la hija que crié podía desear mi muerte. Ignacio pasó a la siguiente captura. 17 de febrero, Nuria a Óscar. Mi madre tuvo la decencia de morirse y dejarnos en paz. Él solo sigue vivo para fastidiarnos. Con 500,000 de la casa más los 320,000 de las cuentas bancarias, podríamos comprarnos ese chalet en la Puebla que tanto queremos. Escuchar esas palabras sobre Pilar fue la puñalada más profunda. Mi esposa, su propia madre, reducida a tuvo la decencia de morirse. La tía Rocío se levantó indignada, señalando a Nuria con el dedo tembloroso. Desagradecida. Tu madre se mató trabajando para darte todo. ¿Cómo te atreves a hablar así de ella? Pero yo levanté la mano pidiendo silencio. Continúa, Ignacio. Que todos sepan exactamente con quién han estado compartiendo comida hoy. Las siguientes capturas eran progresivamente peores. Planes detallados sobre cómo convencer a un juez de mi supuesta demencia. Listas de síntomas falsos que inventarían. Discusiones sobre qué hacer con mis empleados una vez controlaran la empresa. Despedir a la mitad para reducir costos, vender terrenos que yo había comprado como inversión a largo plazo. En una captura del 21 de febrero, Óscar escribía, una vez incapacitado podemos vender Construcciones Pascual. Conozco inversores chinos que pagan bien por empresas establecidas. No nos importa lo que pase con los trabajadores después. Mi empresa. 40 años construyéndola. 43 familias que dependían de esos salarios. Y ellos planeaban destruirlo todo por dinero rápido. Ignacio leyó 22 mensajes en total. Con cada uno veía cómo mis familiares miraban a Nuria y Óscar con creciente repulsión. Algunos lloraban abiertamente. Otros simplemente negaban con la cabeza, incapaces de procesar tanta crueldad. La última captura era del 24 de febrero, un día antes de que descubriera todo. Nuria había escrito, mañana voy a almorzar con él. Seguiré fingiendo que me importa, que me preocupa su salud, que lo quiero. Es asqueroso pero necesario hasta conseguir lo que necesitamos. Cuando Ignacio terminó de leer esa última frase, se volvió hacia Nuria con lágrimas en los ojos. Eres mi sobrina. Te vi nacer. Te cargué en brazos cuando eras bebé. ¿Cómo pudiste convertirte en esto? Nuria sollozaba incontrolablemente ahora, el maquillaje corrido manchando su blusa blanca. Nosotros teníamos deudas. Óscar perdió dinero en inversiones malas. Necesitábamos dinero, la interrumpí. Mi voz seguía calmada, pero cada palabra goteaba desprecio. Te di todo, absolutamente todo. Universidad privada, coche nuevo, boda de ensueño, entrada para tu piso. ¿Sabes cuánto gasté en ti a lo largo de tu vida? Más de 400,000 euros si sumo cada regalo, cada ayuda, cada capricho que cumplí. Me acerqué a ella lentamente. Pero nunca fue suficiente, ¿verdad? Porque nunca aprendiste el valor real de las cosas. Todo te llegó fácil. Nunca trabajaste 16 horas bajo el sol. Nunca te rompiste la espalda cargando materiales. Nunca arriesgaste tus ahorros en un proyecto que podía arruinarte. Óscar finalmente encontró su voz aunque temblaba. Usted no entiende la presión de vivir en esta ciudad, las apariencias que hay que mantener, los gastos. ¿Apariencias? Casi me reí. Gastáis 1.500 euros al mes comiendo en restaurantes caros. Nuria se compró un bolso de marca de 2.000 euros el año pasado.
Vi la factura cuando me pediste que te prestara dinero para reparaciones del piso en diciembre. Usaste mi dinero para lujos mientras planeabas robarme mi libertad. Tomé el mando de la televisión y apagué la pantalla. Las imágenes desaparecieron, pero las palabras quedaban flotando en el aire, imposibles de borrar. Hay una cosa más que todos deben saber, anuncié regresando a mi lugar en la cabecera. Rodrigo, si eres tan amable. Mi abogado sacó otro documento de su maletín. El señor Pascual también ha modificado todas sus cuentas bancarias. La señorita Nuria Pascual ha sido removida como cotitular y beneficiaria de las 3 cuentas principales, que suman un total de 320.000 euros. Ya no tiene acceso a nada. Me senté nuevamente en mi silla, sintiendo el peso de 68 años sobre mis hombros. Miré los rostros de mi familia reunida, algunos con compasión, otros con rabia hacia Nuria, todos esperando mis siguientes palabras. Necesitaba hacerles entender no solo lo que había descubierto, sino cómo habíamos llegado hasta aquí. Quiero contarles una historia, comencé con voz más suave. La historia de un hombre que cometió errores terribles como padre, pero que nunca dejó de amar. Cerré los ojos por un momento, transportándome a aquellos días lejanos. Nuria nació el 12 de enero de 1982. Pesó 3 kilos 200 gramos. Pilar tuvo un parto complicado, casi la perdemos a ambas. Cuando finalmente me dejaron entrar a la habitación del hospital y vi a esa criatura diminuta envuelta en mantas rosadas, juré que nunca le faltaría nada. Abrí los ojos y miré directamente a Nuria. Y cumplí esa promesa. Tal vez demasiado bien. Cuando pedías una muñeca, te compraba 3. Cuando querías ir al cine, alquilaba la sala entera para tu cumpleaños. Cada capricho, cada deseo, cada antojo era satisfecho inmediatamente. Ignacio asintió recordando. Te malcriamos todos. Eras la princesa de la familia. Pero entonces vino agosto de 2008. Continué, sintiendo la familiar opresión en el pecho que siempre acompañaba el recuerdo. Pilar salió esa mañana a comprar ingredientes para hacer tu comida favorita, Nuria. Ibas a venir a cenar. Un hombre borracho que conducía un camión a 130 kilómetros por hora cruzó el carril. El impacto fue instantáneo. Los paramédicos dijeron que no sufrió. La sala estaba en completo silencio. Incluso Nuria había dejado de sollozar. Yo tenía 52 años, acababa de perder al amor de mi vida y no supe cómo manejarlo. Mi voz se quebró ligeramente. Tú tenías 26, Nuria. Acababan de ascenderte en tu trabajo de arquitecta. Estabas construyendo tu propia vida. Pensé que no necesitabas a un padre destrozado llorando en tus brazos. Me limpié una lágrima que rodaba por mi mejilla. Así que hice lo único que sabía hacer. Trabajar. 16 horas diarias supervisando obras, reuniones con clientes, viajes a Madrid para conseguir contratos. Cada noche caía en la cama tan exhausto que no tenía energía para llorar. Convertí el trabajo en mi refugio, en mi escape. Patricia, mi sobrina, habló suavemente. Todos estábamos preocupados por ti, tío Enrique. Dejaste de venir a las reuniones familiares. Rechazabas invitaciones, te encerraste en ti mismo. Lo sé, y en ese proceso descuidé a mi hija cuando más me necesitaba. Miré a Nuria nuevamente. Debí estar ahí para ti. Debimos llorar juntos, recordar a tu madre juntos, sanar juntos. Pero te fallé. Ese es mi error imperdonable. Nuria levantó la vista, sorprendida por mi admisión. Papá, pero levanté un dedo. Reconocer mis errores no justifica los tuyos, porque mientras yo me sumergía en el trabajo, nunca dejé de cumplir mis responsabilidades contigo. Cuando conociste a Óscar en 2010 y me dijiste que querías casarte, no pregunté si tenían ahorros o estabilidad. Simplemente saqué mi chequera. Saqué del sobre marrón una lista que había preparado meticulosamente. Junio de 2012, tu boda. Catedral de Toledo alquilada por 2.000 euros. Recepción en el Parador para 150 invitados, 500 euros por cabeza. Vestido de novia de diseñador italiano, 8.000 euros.
Anillos de oro blanco con diamantes, 6.500. Fotógrafo profesional y videógrafo, 4.000. Luna de miel en Maldivas, 2 semanas en hotel 5 estrellas, 16.000 euros. Total invertido, 85.000 euros. Óscar había palidecido completamente. Todos en la sala le miraban con desprecio renovado. 2013, continué leyendo. Me dijiste que habían encontrado el piso perfecto, pero no calificaban para la hipoteca completa. Les di 40.000 euros de entrada. 40.000 que había ahorrado durante años, que representaban meses de levantarme a las 5 de la mañana. Doblé el papel y lo dejé sobre la mesa. 2015, Nuria pierde su empleo. Le doy 1.000 euros mensuales durante 8 meses hasta que encuentra otro trabajo. 2017, el coche de Óscar se romea. Les compro uno usado por 12.000 euros. 2019, necesitan reformar la cocina. Les transfiero 8.500. 2022, Alma necesita dinero para matrícula universitaria porque ustedes lo gastaron en unas vacaciones en Grecia. Pago 22.000 de la matrícula. Me levanté lentamente apoyándome en el respaldo de la silla. Sumando absolutamente todo, universidad, coche, boda, piso, ayudas constantes, regalos de cumpleaños y navidades, he invertido en ti más de 400.000 euros a lo largo de tu vida. Nuria. El número flotó en el aire como una acusación. Varios familiares silbaron incrédulos ante la cantidad. 400.000 euros, repetí. Y aún así, me llamabas estorbo. Deseabas mi muerte. Planeabas robarme no solo mi dinero, sino mi dignidad, mi libertad, mi derecho a envejecer en mi propia casa con mis propias decisiones. Caminé lentamente alrededor de la mesa. Tal vez fui mal padre emocionalmente después de que Pilar murió. Tal vez debí ir a terapia, debí procesar mejor mi duelo. Pero nunca jamás te abandoné económicamente. Nunca te dejé sin techo, sin comida, sin oportunidades. Te di privilegios que la mayoría de la gente en este país solo puede soñar. Me detuve frente a ella. Y lo único que pedía a cambio era respeto básico. No adoración, no gratitud eterna. Solo el respeto mínimo que cualquier ser humano merece. Los días siguientes, al Día del Padre, fueron los más extraños de mi vida. Nuria y Óscar se marcharon de mi casa aquella tarde entre miradas de desprecio de toda la familia. Nadie los despidió en la puerta. Nadie les ofreció llevarse sobras de comida. Simplemente se fueron, derrotados y expuestos ante todos. Esa misma noche comenzaron las llamadas. Mi teléfono móvil sonó a las 9:40 de la noche. Número de Nuria. No contesté. Volvió a sonar a las 10:05, a las 10:30, a las 11. Conté 17 llamadas perdidas antes de apagar el teléfono y dejarlo en un cajón. El 20 de marzo, primer día después del desastre, me desperté temprano como siempre. Preparé café, tostadas con aceite de oliva y tomate. Ignacio había dormido en la habitación de invitados, preocupado por dejarme solo. Desayunamos en silencio cómodo, sin necesidad de palabras. A las 7:30 de la mañana, el teléfono fijo comenzó a sonar. Lo dejé timbrar. Sonó 16 veces solo esa mañana. Ignacio finalmente descolgó a la 5ª llamada del mediodía. Nuria, tu padre no quiere hablar contigo ahora mismo. Dale espacio, dijo con firmeza antes de colgar. Esa tarde llegaron las primeras mensajes de WhatsApp. Los leí pero no respondí. Papá, por favor, necesitamos hablar. Cometí un error terrible, lo sé. Dame la oportunidad de explicarme. Estaba bajo mucha presión. Óscar me convenció. 8 mensajes en total. Borré la conversación entera sin contestar ninguno. El 21 de marzo fue peor. Nuria apareció en mi puerta a las 2 de la tarde. Yo estaba en el jardín podando rosales que Pilar había plantado años atrás. Escuché el timbre insistente, luego golpes desesperados en la puerta de madera. Papá, sé que estás ahí. Por favor, abre. Necesito hablar contigo. Ignacio salió antes de que pudiera detenerlo. Abrió la puerta apenas una rendija. Nuria, vete. Cuando tu padre esté listo para hablar, él te contactará, no antes. Tú no tienes derecho a mantenerme alejada de mi propio padre,
gritó ella. Pude escuchar el pánico en su voz. «Tengo el derecho que él me dio», respondió Ignacio fríamente. «Vete ahora o llamo a la policía por acoso». La puerta se cerró. Escuché sollozos del otro lado, luego pasos alejándose. Seguí podando rosales con manos temblorosas. El 22 de marzo, Nuria y Óscar vinieron juntos a las 2:30 de la tarde. Esta vez no tocaron el timbre, simplemente gritaron desde la acera. Los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas. Doña Carmen, que vive 3 casas más abajo, salió a su balcón con los brazos cruzados, claramente molesta por el escándalo. «Enrique Pascual, sal aquí ahora mismo, esto es ridículo», vociferaba Óscar. «Vamos a resolver esto como adultos». Ignacio llamó a la policía local. Llegaron en 10 minutos. 2 agentes jóvenes que conocían mi reputación en el barrio. Hablaron con Nuria y Óscar. Les advirtieron sobre alteración del orden público y les pidieron marcharse. Los vi alejarse en su coche, Óscar conduciendo de forma errática, casi golpeando el buzón del vecino. Esa noche, Rodrigo envió una carta certificada al domicilio de Nuria, estableciendo comunicación exclusivamente a través de su despacho. Nada de llamadas, nada de visitas sorpresa, nada de acosos. Cualquier asunto legal o familiar debía canalizarse por escrito mediante el abogado. Pero el evento más significativo ocurrió el 24 de marzo, un domingo por la mañana. Yo había salido al Mercadona de la Avenida de Portugal a comprar provisiones para la semana. Llevaba mi lista habitual: verduras frescas, pescado, pan integral, leche. En el pasillo de cereales, mientras comparaba precios, sentí una presencia amenazante detrás de mí. «Vaya, vaya, el gran Enrique Pascual haciendo sus compritas», dijo Óscar con voz cargada de veneno. Olía a alcohol aunque apenas eran las 11 de la mañana. Me giré lentamente, manteniendo la calma. Llevaba en el bolsillo interior de mi chaqueta la pequeña grabadora digital que Rodrigo me había dado específicamente para situaciones como esta. La encendí discretamente presionando el botón a través de la tela. «Óscar, no tengo nada que hablar contigo. Pero yo sí tengo mucho que decirte, viejo de mierda», escupió acercándose demasiado. Varios compradores se detuvieron observando la escena. «Crees que eres muy listo, ¿verdad? Montando todo ese numerito frente a la familia». «Aléjate de mí», dije con voz firme pero sin alterarme. «No quiero problemas». «¿Problemas? Aún no sabes lo que son problemas». Sus ojos inyectados de sangre brillaban con rabia descontrolada. «Vas a arrepentirte de humillarnos así. Conozco gente que resuelve problemas, ¿entiendes? Gente que puede hacer que un viejo tenga un accidente muy desafortunado». 2 mujeres mayores cerca de nosotros jadearon audiblemente. Un empleado del supermercado comenzó a acercarse. «¿Me estás amenazando, Óscar?», pregunté clara y deliberadamente, asegurándome de que la grabadora captara cada palabra. «Tómalo como quieras, anciano, pero ten cuidado cuando camines solo por la calle. Toledo puede ser peligroso para alguien de tu edad. Sería una pena que tropezaras bajando unas escaleras o que un coche perdiera los frenos cerca de donde paseas». Se inclinó más cerca, su aliento apestando a whisky. «Y no creas que tu abogadito puede protegerte. Hay formas de hacer que la gente desaparezca sin dejar rastro». El gerente del Mercadona llegó en ese momento junto con el empleado de seguridad. «Señor, va a tener que salir del establecimiento inmediatamente», ordenó señalando a Óscar. «Me voy cuando me dé la gana», gruñó Óscar, pero finalmente retrocedió. Antes de marcharse, me señaló con el dedo. «Esto no termina aquí, Enrique. Nos volveremos a ver». Cuando se fue, mis piernas temblaban tanto que tuve que apoyarme en el carrito de compras. El gerente me ofreció agua y una silla en su oficina. Llamé a Rodrigo inmediatamente desde ahí. «Enrique, ¿grabaste todo?». «Cada palabra. Amenazas explícitas de violencia física». «Perfecto. Voy directamente a presentar una orden de alejamiento. Con estas amenazas y los testigos del supermercado la conseguiremos hoy mismo». Y así fue. A las 6 de la tarde del 24 de marzo, un juez de guardia emitió orden de alejamiento contra Óscar Ruiz Domínguez. No podía acercarse a menos de 200 metros de mí.
mi domicilio o mi lugar de trabajo. Violarlo significaba arresto inmediato. Pero tomé una decisión adicional esa noche, una que tendría consecuencias devastadoras para ellos. Llamé a Julián Ortega, propietario de Ortega Distribuciones, empresa de distribución de materiales de construcción, donde Óscar trabajaba como gerente comercial desde hacía 5 años. Julián y yo nos conocíamos desde 2005. Habíamos colaborado en múltiples proyectos. Era más que un socio comercial, era amigo. Julián, necesito hablar contigo sobre algo delicado, le dije esa noche del 24 de marzo, mi voz cansada después del incidente en el Mercadona. Es sobre Óscar Ruiz, tu gerente comercial. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Te escucho, Enrique. Suenas preocupado. Le conté todo. Las conversaciones descubiertas, los planes de internación fraudulenta, las amenazas de esa mañana. Le envié por correo electrónico copias de las capturas de pantalla y la grabación del supermercado. Julián escuchó en silencio absoluto durante casi 20 minutos. Dios mío, Enrique, no tenía idea de que ese hombre fuera capaz de algo así, dijo finalmente. Su voz había cambiado, endurecido. Dame 48 horas, necesito revisar esto con mi departamento legal. El 28 de marzo recibí una llamada de Julián. Óscar Ruiz ya no trabaja para Ortega Distribuciones. Lo despedí esta mañana con causa justificada, conducta incompatible con los valores de la empresa y pérdida total de confianza. La carta de despido especifica que no podemos proporcionar referencias laborales positivas bajo ninguna circunstancia. Óscar ganaba 3.200 euros mensuales en ese puesto. Era el único ingreso estable de la pareja desde que Nuria había dejado su trabajo de arquitecta en 2022 alegando agotamiento profesional. Sin ese salario, estaban financieramente arruinados. Pero la vida continuó, y yo necesitaba enfocarme en lo verdaderamente importante, en quien realmente merecía mi amor y mi inversión. El 5 de abril, 11 días después del desastre familiar, Alma tocó la puerta de mi casa a las 4 de la tarde. Abrí y la encontré con los ojos hinchados de llorar, una mochila pequeña colgando de su hombro. «Abuelo, ¿puedo pasar? Necesito hablar contigo». La abracé en el umbral, sintiendo cómo temblaba entre mis brazos. «Siempre serás bienvenida en esta casa, mi niña. Siempre». La llevé a la cocina y preparé chocolate caliente como hacía cuando era pequeña y venía a visitarme los fines de semana. Nos sentamos en el porche trasero, donde las flores de primavera comenzaban a brotar en el jardín que Pilar tanto amaba. «He dejado el piso de mamá», comenzó Alma con voz quebrada. «No puedo seguir viviendo ahí después de todo lo que pasó. Me he mudado temporalmente con mi amiga Carla de la universidad. ¿Nuria sabe que estás aquí?» Le dejé una nota. No me atreví a decírselo a la cara. Alma tomó un sorbo de chocolate, sus manos envolviendo la taza como buscando calor. «Abuelo, necesito confesarte algo que me ha estado carcomiendo durante años». Se quedó en silencio por un momento, organizando sus pensamientos. «Desde que tenía 15 años, mamá me usaba. Me pedía constantemente que te manipulara, que inventara emergencias falsas para sacarte dinero». Sentí una punzada en el pecho, pero dejé que continuara. «En 2020, me ordenó que te dijera que necesitaba un ordenador portátil nuevo para la escuela, el más caro del mercado. Querías comprarme uno de gama media perfectamente funcional, pero ella insistió en que yo llorara y dijera que todos mis compañeros tenían mejores equipos, que me sentía inferior. Gastaste 2.300 euros. Mamá vendió ese portátil 2 semanas después y se quedó con el dinero para pagar unas vacaciones en la costa». Mi corazón se encogió. «¿Cuántas veces pasó algo así?» «Docenas», susurró Alma. «En 2022 fue peor. Me exigió que te pidiera 20.000 euros, alegando un tratamiento dental urgente en el extranjero. Dijo que tenía una infección grave que solo podían tratar en Alemania, que era cuestión de vida o muerte. Yo me negué rotundamente. Le dije que eso era robo, que eras mi abuelo, no un cajero automático». Lágrimas rodaban libremente por sus mejillas ahora. Mamá no me habló durante 3 meses enteros. Me trataba como si fuera invisible en mi propia casa.
Óscar me llamaba traidora. Decía que era una hija desnaturalizada por no ayudar a mi propia madre. Fue el peor verano de mi vida. La abracé fuerte, sintiendo su dolor como si fuera mío propio. Alma, tú no hiciste nada malo. Todo lo contrario. Demostraste tener más carácter e integridad que tu madre alguna vez tendrá. Me siento tan culpable, sollozó contra mi hombro. Debí advertirte antes. Debí decirte lo que estaban planeando. Pero tenía miedo de destruir la familia, de que pensaras que estaba exagerando o mintiendo. Escúchame bien, dije tomando su rostro entre mis manos para que me mirara directamente. Tú eres una víctima en todo esto, tanto como yo. Te pusieron en una posición imposible. Eras apenas una adolescente enfrentando la manipulación de dos adultos. No tenías las herramientas ni el poder para detenerlos. Nos quedamos así un largo rato, abrazados en el porche mientras el sol comenzaba a descender. Finalmente, cuando se calmó un poco, la llevé de vuelta a la cocina. Alma, hay algo que quiero mostrarte. Fui a mi estudio y regresé con una carpeta azul que había preparado la semana anterior con Rodrigo. Estos son documentos que firmé hace unos días. Quiero que los leas con calma. Sus ojos se abrieron grandes mientras revisaba los papeles. Abuelo, esto es... ¿Estás seguro? Completamente seguro. Escucha mis razones. Me senté frente a ella, tomando sus manos. Tu matrícula universitaria de medicina en la Complutense está completamente pagada. Los 6 años completos. Son 1.200 euros mensuales durante 72 meses. Total, 86.400 euros. Ya está depositado en una cuenta de fideicomiso que solo puede usarse para gastos educativos. Abuelo, no puedo aceptar... Déjame terminar, interrumpí suavemente. Además, recibirás una transferencia mensual de 1.500 euros para tus gastos de vida. Comida, transporte, libros, lo que necesites. Quiero que te concentres únicamente en tus estudios, que no tengas que trabajar medio tiempo en cafeterías como tantos de tus compañeros. Alma lloraba nuevamente, pero estas eran lágrimas diferentes. Y hay una cosa más. Saqué unas llaves del bolsillo de mi camisa. ¿Recuerdas ese edificio cerca del campus de Moncloa que visitamos el año pasado? Compré un piso allí, 60 metros cuadrados, un dormitorio, cocina equipada, baño completo. Está a tu nombre, completamente pagado, 190.000 euros. Abuelo, eso es una fortuna, no puedo... Sí puedes, y lo harás. Mi voz se volvió más firme. Alma, tú representas todo lo que es bueno en esta familia. Resististe la corrupción de tu madre. Mantuviste tu integridad cuando era más fácil simplemente obedecer y beneficiarte. Eso merece ser recompensado, ser cultivado, ser protegido. La abracé nuevamente. La verdadera riqueza no está en acumular dinero, mi niña. Está en invertirlo en las personas correctas, en quienes genuinamente lo valoran, lo respetan, lo honran. Tú eres mi mejor inversión. Siempre lo has sido. Los meses siguientes fueron testigos del colapso total de la vida que Nuria y Óscar habían construido sobre mentiras y expectativas falsas. Yo no busqué información activamente sobre su situación, pero Toledo es una ciudad pequeña donde las noticias viajan rápido, especialmente cuando involucran escándalos familiares. Fue a mediados de julio, 3 meses y medio después del Día del Padre, cuando recibí la llamada de Isabel Guerrero. Isabel administraba el edificio de apartamentos donde Nuria y Óscar alquilaban su piso de 2 dormitorios en el barrio de Santa Bárbara. La conocía de la Cámara de Comercio de Toledo, donde coincidíamos en eventos empresariales. Don Enrique, lamento molestarlo con esto, comenzó Isabel con voz incómoda. Pero creo que debería saberlo, aunque entiendo que las relaciones familiares son complicadas. Su hija y su yerno llevan 3 meses sin pagar el alquiler. Son 1.100 euros mensuales. Acumulan 3.300 euros de deuda. He iniciado el proceso de desahucio. Gracias por informarme, Isabel, respondí con calma, pero no intervendré. Las decisiones tienen consecuencias. Escuché su suspiro de alivio. Probablemente temía que le pidiera clemencia. Lo entiendo perfectamente, don Enrique. Solo quería que lo supiera por respeto.
A través de los siguientes días, fui conociendo más detalles. Mi prima Beatriz vio a Nuria en una tienda de segunda mano vendiendo ropa y accesorios. Mi vecino Antonio me contó que había visto muebles caros siendo cargados en una furgoneta desde el portal de su edificio. Ignacio, quien mantenía contacto ocasional con algunos conocidos comunes, me informó lo peor. Enrique, ¿recuerdas ese sofá italiano que les regalaste para su aniversario hace 4 años? ¿El de piel color crema que costó 5.000 euros? Lo vendieron por 1.200 en una página de compraventa online. Vi el anuncio por casualidad. Cada noticia era una puñalada más. No de dolor por ellos, sino por ver cómo desperdiciaban todo lo que yo había trabajado para darles. Pero la información más dolorosa llegó en agosto. Marcos, mi gestor bancario, me llamó un martes por la tarde. Don Enrique, pensé que debería saberlo. Una mujer llamada Nuria Pascual intentó empeñar unas joyas en la casa de préstamos de la calle Comercio. El tasador, que es amigo mío, reconoció las piezas, especialmente el collar de esmeraldas. Mi corazón se detuvo. Ese collar lo había comprado para el 30º cumpleaños de Nuria en enero de 2012. Habíamos ido juntos a la joyería Suárez en Madrid. Pilar había muerto 4 años antes, y yo quería que Nuria tuviera algo especial de su madre, algo que conectara generaciones. Encargué una pieza única, oro blanco, con 18 esmeraldas colombianas engarzadas. El joyero lo valoró en 12.000 euros. Le dieron 3.800 euros, continuó Marcos con voz triste. Una cuarta parte de su valor real. El tasador intentó explicarle que era una pieza única, que debería buscar mejores ofertas, pero ella dijo que necesitaba el dinero urgentemente. Esa noche no pude dormir. Imaginaba a Nuria entrando a esa casa de empeños, desesperada, entregando el collar que había significado tanto. Un collar que debió ser reliquia familiar, pasando de ella a alma algún día. Ahora estaba en manos de desconocidos. Probablemente sería fundido y las piedras revendidas individualmente. Agosto trajo más noticias. Óscar había intentado conseguir trabajo en al menos 5 empresas del sector. Todas le rechazaron. La historia de su despido de Ortega Distribuciones se había propagado como fuego entre los círculos empresariales de Toledo. Las comidas de negocios, las reuniones en el Club Rotario, los encuentros casuales en campos de golf, todos espacios donde su nombre ahora estaba manchado. Nadie quiere contratar a alguien que amenazó físicamente a un empresario respetado de 70 años, me explicó Julián cuando almorzamos juntos en septiembre. Óscar ha quemado todos sus puentes. Además, las referencias que hemos dado cuando nos llaman son técnicamente verdaderas pero devastadoras. Cumplía sus funciones mínimas. No podemos recomendar para posiciones de responsabilidad. Preferiríamos no elaborar sobre las circunstancias de su salida. Mientras tanto, ningún familiar que estuvo presente aquel día del padre mantenía contacto con Nuria. Mi prima Patricia bloqueó su número después de que Nuria la llamara llorando, pidiendo prestados 2.000 euros. La tía Rocío simplemente colgaba cuando escuchaba su voz. Ignacio fue explícito. Le traicionaste a mi primo, planeaste destruirle. No hay vuelta atrás de eso. A finales de agosto llegó la noticia que yo sabía era inevitable. Nuria había conseguido empleo como recepcionista en la Clínica Veterinaria Animalia, en las afueras de Toledo. El salario, 1.300 euros brutos mensuales, el mínimo legal. Después de impuestos y seguridad social, llevaría a casa aproximadamente 1.100 euros. Mi hija, arquitecta graduada de universidad privada que había ganado 2.200 euros mensuales en su mejor momento profesional, ahora atendía teléfonos y programaba citas para perros y gatos por poco más que el salario mínimo. Óscar tuvo menos suerte inicialmente. Estuvo desempleado hasta septiembre, cuando finalmente consiguió trabajo temporal en una ferretería de barrio. Vendedor de mostrador, 1.000 euros mensuales, sin contrato fijo, sin beneficios. Sumados ganaban aproximadamente 2.100 euros al mes entre ambos. Su alquiler anterior era de 1.100 euros, más servicios, comida, transporte, gasolina.
Era matemáticamente imposible sobrevivir. El desahucio se ejecutó en octubre. Tuvieron 10 días para abandonar el piso. Ignacio me mostró fotos que alguien había publicado en redes sociales sin querer. Eran públicas de un grupo de vecinos del barrio. Mostraban a Nuria y Óscar cargando cajas hacia un coche prestado. Se habían mudado a una pensión en el barrio de Palomarejos, la zona más económica de Toledo. Un cuarto alquilado por 400 euros mensuales. Compartían cocina y baño con otros 6 inquilinos. De un piso de 2 dormitorios en zona premium a un cuarto en pensión compartida, murmuró Ignacio negando con la cabeza. ¿Cuánto puede caer una persona? Pero había más. A través de Alma, quien mantenía contacto mínimo con su madre vía mensajes esporádicos, supe que Nuria y Óscar tenían deudas masivas. Habían vivido por encima de sus posibilidades durante años, financiándose con tarjetas de crédito. Mamá me confesó que deben 23.000 euros en total, me dijo Alma durante una de sus visitas semanales en octubre. 3 tarjetas diferentes, todas al límite máximo. Los intereses se acumulan mensalmente. Han negociado pagos mínimos de 450 euros al mes, pero así nunca terminarán de pagar. Hice los cálculos mentalmente. Ingresos de 2.100, menos 400 de alquiler, menos 450 de deudas, menos al menos 600 en comida y necesidades básicas. Les quedaban aproximadamente 650 euros para todo lo demás: transporte, ropa, teléfonos, imprevistos. Vivían al borde del abismo financiero constantemente. Y lo más irónico era saber que todo ese sufrimiento podía haberse evitado. Si simplemente hubieran sido honestos. Si hubieran venido a mí diciendo: «Papá, tenemos problemas financieros, cometimos errores, ¿puedes ayudarnos?», yo habría ayudado. No con cheques en blanco, sino con préstamos estructurados, asesoramiento financiero, quizás un trabajo en mi empresa para Óscar. El 15 de octubre de 2024, 7 meses después de aquel fatídico Día del Padre, el cartero tocó mi timbre a las 11 de la mañana. Traía un sobre grande certificado, requería mi firma. El remitente escrito a mano en la esquina superior izquierda: Nuria Pascual Montero. Me senté en mi poltrona de cuero del estudio, la misma donde Pilar solía leerme poemas de Lorca en las noches de invierno. Giré el sobre entre mis manos durante varios minutos antes de abrirlo. Parte de mí no quería saber qué contenía. Otra parte necesitaba leerlo. Dentro había 8 páginas manuscritas en papel de cuaderno, la letra de Nuria temblorosa e irregular, tan diferente de su caligrafía perfecta de arquitecta. Manchas circulares delataban dónde las lágrimas habían caído sobre la tinta. «Papá», comenzaba, ni siquiera «querido papá», solo «papá», como si ya no tuviera derecho a las formalidades del afecto. «No sé si leerás esta carta. No sé si tengo derecho a pedirte que lo hagas, pero necesito escribirla aunque la rompas sin terminarla, aunque la tires a la basura sin mirarla 2 veces. Necesito intentar explicar lo inexplicable, disculparme por lo imperdonable». Continué leyendo. Cada palabra era una confesión desgarradora. «Tienes razón en todo lo que dijiste aquel día. Fui una hija horrible, malagradecida, cruel, codiciosa. No hay palabra lo suficientemente dura que no merezca. Durante estos 7 meses he revivido ese momento miles de veces. Las palabras que te dije delante de toda la familia. Eres el error más grande de mi vida. ¿Cómo pude decirle eso al hombre que sacrificó todo por mí?» Describía su situación actual con brutal honestidad. El cuarto en la pensión donde el agua caliente funcionaba solo 3 horas al día. El olor a humedad que nunca se iba de su ropa. Los turnos dobles que ahora hacía: recepcionista veterinaria por las mañanas, telefonista en un despacho de contabilidad por las noches, para sumar 2.000 euros mensuales que desaparecían inmediatamente en deudas y supervivencia. He perdido 15 kilos. Mi cabello se cae en mechones por el estrés. Tengo 32 años en mi documento de identidad, pero me veo de 50 en el espejo. Pero esa no es la peor parte, papá. Lo peor es saber que cada segundo de este sufrimiento es merecido. Es justicia. Es lo que gané con mis propias acciones.
Explicaba cómo Oscar había sido la influencia tóxica inicial, cómo sus problemas de juego y malas inversiones los habían hundido en deudas desde 2019, cómo él sugirió primero lo de la internación fraudulenta, pero inmediatamente reconocía: pero yo no soy víctima de Oscar. Podía haberle dicho que no. Podía haber venido a ti honestamente pidiendo ayuda. En cambio, elegí el camino de la traición porque era más rápido, porque pensé que podría salirme con la mía, porque dejé que la codicia aplastara cualquier vestigio de decencia que mamá me enseñó. Describía el proceso de divorcio iniciado en septiembre. Oscar había aceptado firmarlo sin pelear, no tenían nada que dividir excepto deudas. Él se había mudado con un amigo en Madrid, ella permanecía en Toledo, aferrada a los restos quemados de su vida. Trabajo 14 horas diarias, 6 días a la semana. Gano menos en un mes de lo que tú gastabas en uno de mis caprichos cuando era adolescente, como arroz y lentejas 5 días de 7. He vendido todo lo que tenía valor, joyas, ropa de marca, hasta los muebles que me regalaste, el collar de esmeraldas de mamá. Aquí la tinta se corría más, como si hubiera llorado intensamente mientras escribía. Empeñé el collar de mamá por 3.800 euros, la pieza que tú compraste especialmente para conectarme con ella, la reliquia que debía pasar a Alma algún día. Lo vendí por una fracción de su valor para pagar deudas de tarjetas que usé comprando tonterías que no necesitaba. Si mamá pudiera verme ahora, moriría de vergüenza nuevamente. Explicaba cómo ningún familiar le hablaba, cómo la tía Rocío colgaba el teléfono, cómo Ignacio la había llamado desgracia familiar cuando se cruzaron accidentalmente en el supermercado, cómo incluso Alma, su propia hija, mantenía distancia protectora. Alma me envía mensajes cada 2 semanas, breves, correctos, fríos. Me cuenta que está feliz en la universidad, que vive en un piso precioso cerca del campus, que sus notas son excelentes. No menciona tu nombre, pero sé que todo eso viene de ti. Sé que estás cuidando de ella como siempre cuidaste de mí, como yo nunca valoré. Luego venía la parte que más me conmovió. He comenzado terapia. Bueno, terapia es una palabra elegante para las sesiones gratuitas del Centro de Salud Mental Público, donde nos sentamos 8 personas en círculo compartiendo por qué nuestras vidas se desmoronaron. Pero me ayuda. Me obliga a confrontar quién me convertí. La terapeuta dice que crecí con síndrome de princesa. Todo dado, nada ganado. Expectativas ilimitadas, sin responsabilidad correspondiente. Reconocía que después de la muerte de Pilar, mi retirada emocional la había herido profundamente, pero admitía que convirtió ese dolor en excusa para justificar comportamiento terrible durante años. Usé tu ausencia emocional como permiso para tratarte como cajero automático, como si los euros que dabas pudieran compensar los abrazos que no recibí. Pero ahora entiendo que estabas sufriendo de maneras que yo, egoísta e inmadura, no podía comprender. Perdiste al amor de tu vida. Y en lugar de dejarte llorar conmigo, te exigí que siguieras funcionando perfectamente como proveedor mientras yo jugaba a ser víctima. La carta continuaba durante 6 páginas más. Detalles de su transformación forzada. Cómo aprendió a presupuestar cada euro. Cómo valoraba ahora un plato de comida caliente. Cómo entendía finalmente lo que significaba trabajar hasta que te duelen los huesos. No te escribo pidiendo dinero, papá. No te escribo pidiendo que me reintegres a tu testamento. No espero recuperar nada de lo que justamente me quitaste. Escribo solo para decirte que finalmente, dolorosamente, he aprendido la lección, el valor real de las cosas, el significado del sacrificio, la importancia del respeto. Terminaba con palabras que me rompieron. Si pudiera volver atrás, cambiaría todo. Te abrazaría más fuerte cuando mamá murió. Trabajaría para ganarme mis propias cosas. Te trataría con la reverencia que mereces. Pero no puedo volver atrás. Solo puedo vivir hacia adelante, siendo mejor persona de la que fui. No para recuperar tu amor, eso lo perdí para siempre, sino porque finalmente entiendo que debí haberlo hecho siempre. Te amo, papá. Siempre te amé, aunque te traté como si no. Perdóname si puedes. Olvídame si no puedes. Pero sé que intenté decir lo que debía haber dicho hace décadas. Gracias por todo.
Lo siento por todo. Tu hija, Nuria. Doblé la carta con manos temblorosas. Lágrimas silenciosas rodaban por mis mejillas arrugadas. Lloré por la hija que pudo haber sido, por el tiempo perdido, por las lecciones aprendidas demasiado tarde y de la manera más dura posible. Pasé 3 días leyendo y releyendo aquella carta. Cada vez encontraba nuevos matices, nuevos significados entre las líneas escritas con mano temblorosa. El 18 de octubre, finalmente me senté en mi escritorio con mi pluma Montblanc, la misma que había usado para firmar mi primer contrato importante en 1993, y comencé a escribir mi respuesta. Nuria, escribí. No, querida hija. No, mi niña. Simplemente su nombre, porque nuestra relación ya no cabía en las categorías simples del afecto. Leí tu carta. La leí muchas veces, y quiero que sepas que te creo. Creo que tu arrepentimiento es genuino, que tu transformación está ocurriendo, pero necesito que entiendas algo fundamental. Creer en tu cambio no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Continué escribiendo durante 2 páginas, eligiendo cada palabra con el mismo cuidado que había usado durante 40 años, diseñando estructuras que debían sostenerse contra viento y tiempo. Te amo, eso nunca cambiará. El amor de un padre hacia su hija es como el sol. Siempre está ahí, incluso cuando nubes lo ocultan, incluso cuando la distancia lo hace parecer pequeño. Pero el amor no es lo mismo que la confianza. El amor no significa olvidar. El amor no borra consecuencias. Expliqué con una metáfora que sabía ella entendería por su formación en arquitectura. La confianza es como vidrio. Se fabrica con arena común transformada por fuego intenso hasta volverse transparente y hermosa. Pero una vez roto, no importa cuánto pegamento uses, cuánto tiempo inviertas rearmándolo, siempre quedarán grietas, siempre será más frágil. La luz nunca pasará a través de él de la misma manera. Tú rompiste el vidrio de nuestra relación. Puedo vivir con vidrio agrietado, pero nunca volverá a ser la ventana cristalina que era. Le expliqué mi decisión. No voy a revertir los cambios en mi testamento. Alma es mi heredera principal porque demostró carácter cuando fue difícil hacerlo. Las instituciones benéficas recibirán su parte porque hay ancianos que sufren abandono, niños que necesitan oportunidades. Ignacio mantendrá su porcentaje porque la lealtad merece recompensa. Esta decisión no es castigo perpetuo hacia ti, es reconocimiento de quien demostró merecer que. Pero añadí algo que había decidido después de mucha reflexión. Sin embargo, no te dejaré completamente desamparada. Cuando yo muera, y a mis 68 años con corazón cansado, ese día no está tan lejano, recibirás 50.000 euros. No es nada comparado con lo que pudiste haber tenido, pero es suficiente para pagar tus deudas y comenzar realmente de cero. No es herencia, es una última oportunidad que te doy para demostrar si aprendiste a valorar el dinero ganado con sacrificio. Continué explicándole algo crucial. El mejor regalo que puedo darte ahora no es dinero, es la oportunidad de construir tu propia vida sin muletas. Cada euro que ganes trabajando te enseñará más que todos los regalos que te di en 42 años. Cada cuenta que pagues con tu propio esfuerzo te hará más fuerte que cualquier cheque mío. Estoy dejándote encontrar tu camino porque esa es la única forma en que realmente crecerás. Terminé la carta con palabras que me costaron lágrimas escribir. Tal vez en algunos años, cuando hayas demostrado no a mí, sino a ti misma, que cambiaste realmente, podamos tomar un café. Hablar como 2 adultos que compartieron historia y dolor. No seremos padre e hija como antes. Esa relación murió el 19 de marzo de 2024, pero quizás podamos ser 2 personas que se respetan mutuamente, que entienden las heridas del otro, que coexisten en paz. Ese es mi deseo para el futuro. No reconciliación completa, eso sería mentira, sino paz mutua, respeto ganado, amor maduro que acepta cicatrices permanentes. Cuídate, trabaja duro, sé mejor. Con afecto complicado pero eterno, tu padre. Envié la carta certificada ese mismo día.
No esperé respuesta ni la recibí. Simplemente seguí viviendo. Los meses pasaron. El invierno llegó a Toledo trayendo lluvia y frío. Yo continué con mi rutina: empresa por las mañanas, almuerzos con Ignacio los jueves, visitas de Alma cada domingo. La vida encontró un nuevo equilibrio, uno que no incluía a Nuria, pero que gradualmente dolía menos. Y entonces llegó el 19 de marzo de 2025, exactamente un año después de aquel Día del Padre que cambió todo. Cumplía 69 años. Reservé mesa en El Caserio, mi restaurante favorito en el centro histórico de Toledo. Invité solo a 7 personas. Alma, radiante y feliz en su segundo año de medicina, con promedio de sobresaliente. Ignacio y su esposa, Clara. Rodrigo, quien se había convertido en amigo cercano además de abogado. Marcos del banco. Y Teresa y Antonio Márquez, matrimonio amigo desde hace 30 años. La mesa redonda en el rincón privado del restaurante estaba perfectamente decorada: velas suaves, mantel blanco, vino Rioja de reserva especial. Pedimos cordero asado, especialidad de la casa, con patatas confitadas y verduras de temporada. Durante la cena compartimos historias, risas genuinas, recuerdos alegres. Alma nos contó sobre sus prácticas en el hospital, casos interesantes que estudiaba. Ignacio relató anécdotas divertidas de nuestros años construyendo juntos. Teresa recordó cuando Pilar y yo bailamos tango en su boda hace 25 años, pisándonos mutuamente los pies, pero riendo como adolescentes. Cuando llegó el postre, tarta de manzana casera con helado de vainilla, levanté mi copa pidiendo atención. Amigos, familia verdadera, comencé, mi voz serena pero cargada de emoción. Este último año fue el más difícil y transformador de mi vida. Aprendí lecciones que esperaba nunca tener que aprender, sobre traición, sobre límites, sobre la diferencia entre amar a alguien y permitirles destruirte. Hice una pausa, saboreando el momento. Pero también aprendí sobre quién merece realmente mi inversión emocional. Alma, mi nieta perfecta, mi orgullo infinito. Ignacio, hermano en todo menos sangre. Rodrigo, protector de mi dignidad. Todos ustedes, quienes estuvieron presentes cuando importaba. Entonces revelé la decisión que había tomado en febrero y mantenido en secreto hasta ese momento. En enero de este año, doné 200.000 euros al residencial de ancianos La Esperanza. Varios jadeos audibles. Sí, exactamente el lugar donde Nuria planeaba internarme contra mi voluntad. Pero no lo hice por ironía o venganza. Lo hice porque ese dinero financió una renovación completa. Nuevas habitaciones individuales, con baños privados, equipo médico moderno, personal capacitado en cuidados geriátricos dignos, sala de actividades, jardín terapéutico, cocina que prepara comida de verdad en lugar de papillas insípidas. Alma tomó mi mano, lágrimas brillando en sus ojos. Abuelo, eso es hermoso. La ala nueva se inauguró el 25 de enero, continué. Se llama Pilar Montero, Sala de la Dignidad. Hay una placa de bronce en la entrada con una frase que elegí personalmente: dedicado a todos los ancianos que merecen respeto absoluto en su vejez, que ningún padre o madre sufra abandono de los hijos que criaron con amor. El simbolismo era perfecto. Transformé el lugar de mi humillación planeada en monumento a la dignidad humana. Convertí el arma de Nuria contra mí en herramienta para ayudar a personas vulnerables. Alma me ha contado que Nuria está genuinamente cambiando, agregué suavemente. Trabaja duramente, asiste a terapia, vive modestamente, está pagando sus deudas poco a poco. Parte de mí se alegra, parte de mí siempre la amará, pero mantengo mi distancia porque algunas heridas, aunque sanen, dejan cicatrices permanentes que duelen al tocarlas. Miré a cada rostro alrededor de la mesa. Hoy celebro no solo cumplir 69 años, celebro haber aprendido mi valor propio, haber establecido límites saludables, haber invertido en quienes genuinamente lo merecían. Ese Día del Padre hace un año me rompió, pero de esos fragmentos reconstruí un hombre más sabio, más fuerte, más consciente de lo que realmente importa. Levanté mi copa bien alto. Brindo por la vida vivida con dignidad.
por el amor que no se deja pisotear, por el futuro construido con quienes verdaderamente valoran lo que das, por las lecciones aprendidas aunque duelan, y por todos ustedes, mi familia elegida, mi tesoro verdadero. Todos levantaron sus copas. El cristal tintineó en armonía perfecta. Bebimos mientras las velas parpadeaban suavemente, proyectando sombras danzantes en las paredes antiguas de aquel restaurante que había visto tanto de la historia de Toledo. Alma se inclinó y me susurró al oído: «Estoy tan orgullosa de ti, abuelo. Eres el hombre más fuerte que conozco». Sonreí sintiendo paz profunda que no había experimentado en décadas. El dolor no había desaparecido completamente. Probablemente nunca lo haría, pero había aprendido a vivir con él, a transformarlo en sabiduría en lugar de amargura. Afuera la lluvia comenzaba a caer suavemente sobre las calles empedradas de Toledo, pero dentro del caserio, rodeado de quienes realmente importaban, yo estaba cálido, completo y finalmente en paz conmigo mismo. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.